Las cosas pasaron como pasan los trenes de mercancías, con un estruendo de velocidad anunciando desde lejos. Pensándolo ahora, me resulta difícil delimitar el momento en el que se percibe por primera vez el ruido previo al fragor, hueco e imprevisible. Como cuando las asas de plástico se te clavan en las manos, o cuando bebes hasta vomitar, o cuando te dejas tan largas las uñas de los pies que te hacen sangre los dedos. Casi siempre por simplezas. Hoy es otro día lluvioso. No me gusta la lluvia, ni los paraguas, ni mucho menos mojarme los pies. El pelo se me eriza y las aceras se vuelven pequeñas. Yo soy de secano, de cigarras, amapolas y de campos dorados con cielos azules. Solo me apetece hibernar, leer y ver Fenzel movies mientras como doritos picantes y pepinillos agridulces. El otro día, en uno de esos momentos de sofá, me puse a hojear mi lista de deseos de Amazon. Y ahí estaba. Los últimos románticos de Chani Rodríguez. Me lo compré, porque era lo que necesitaba para estos días. Y como no podía ser de otra manera, me enganchó desde la primera página. Irune tiene mi edad. Vive en un pueblo del norte, cerca de Bilbao. Trabaja en una fábrica de papel. Le gusta la papiroflexia y es hipocondríaca. También está algo perdida. Su vida transcurre entre su casa, la fábrica, el salón de su vecina Paulina, o bien sentada en la terraza o en el baño de la jirafa mientras bebe una caña. Seguramente cualquier Mari Carmen te diría que Irune es una rarita. En algún momento decidí trabajar un poco y me acodé sobre la enorme mesa que presidía el salón y que estaba llena de productos de papelería y rollos de papel higiénico. Tomé 4 pliegues, los alisé y fui doblándolos hasta formar una especie de acordeón. Había realizado tantas veces la misma maniobra que podía llevarla a cabo con los ojos cerrados. Después corté un poco de hilo para hacer un nudo en la mitad de la figura. Había oído hablar del origami y me gustaba imaginarme en Japón, en una pequeña aldea, en una casa tradicional a poder ser, en una habitación diáfana. Allí descalza yo haría figuras delicadas y complejas y de pronto alguien abriría con sigilo una puerta corredera, se acercaría a mí y me ofrecería un caldo de miso y cierta complicidad silenciosa. Los japoneses no son gente parlanchina y eso me gusta. Tienen sus perversiones sexuales y cosas raras, ya lo sé. Les gusta salir a la calle vestidos de peluches, frecuentan bares de gatos, lo tienen todo lleno de máquinas expendedoras y diría que gastan muy mal carácter. Pero no conozco a nadie que sea absolutamente normal. Yo, por ejemplo, suelo calentarme la cara con el aire del secador de pelo. Y no creo que eso me caracterice en absoluto, aunque es probable que a algunas personas esa costumbre les parezca definitoria.
No lo voy a negar. Siempre he tenido predilección por mujeres como Irune. Desconfío un poco de aquellas personas con firmes propósitos de vida y caminos inexorables. Me inquieta. ¿Acaso lo natural no es estar perdidos en la vida? Yo necesito las rotondas, los cambios de sentido y, por supuesto, las áreas de descanso. Pero Irune está muy sola. Su vida está marcada por las pérdidas. Primero su padre y luego su madre. Y también por un mundo que poco a poco está desapareciendo. De vecinos que antes se conocían, de trabajadores que se movilizaban, de huelgas y solidaridad. Precisamente Chani Rodríguez vuelca en la novela su propio miedo a la soledad, a ese tipo de soledad de no tener a nadie a quien llamar. Un miedo profundo, de esos que se te pegan al cuerpo y ya no puedes despegarlos por mucho que lo intentes. Irune se refugia en los ruidos de su vecina Paulina. Es curioso cómo ruidos tan cotidianos como un estornudo, la cadena del baño o la televisión de tu vecino pueden ser tan reconfortantes en ciertos momentos. Y cuando la soledad le abruma, llama a Miguel María López, del Servicio de Atención al Cliente de Renfe. La línea de información de la Renfe me resulta mucho más cálida que los portales para encontrar pareja que proliferan por internet. Yo me abrí un perfil, nadie lo miraba y lo cerré. Durante una época, para combatir la soledad, o quién sabe, me enviaba correos a mí misma. A veces para recordarme cosas, otras veces incluso vacíos. Y luego, en la pantalla del móvil, al ver que me habían entrado mensajes nuevos, me hacía la ilusión de que no era yo la remitente. A veces tardaba días en abrirlos, para alargar el autoengaño. Poco a poco, los rollos de papel se apilaron también sobre mi ordenador y solo lo utilizaba para resolver alguna duda que me hubieran podido generar los documentales o para consultar las novedades de una tienda de cómics de Bilbao a la que luego nunca iba. Entre tanto, también me olvidé de mi idea de encontrar el amor. Lo bueno era que como nunca lo había experimentado, tampoco lo echaba de menos. Recuerdo que yo tendría 15 o 16 años. Contraje un virus que me afectó al estómago y me impidió descansar bien durante un par de noches. Mi madre pensó que me había enamorado, hasta que una tarde vomité en el salón. Me costó mucho relacionar aquellas arcadas con el romanticismo, pero ya lo digo, la vida es extraña. El caso es que me mantuve ajena a todo eso hasta que di con Miguel María López. Y de repente me sentí como si hablara alguien que conociera desde tiempo atrás. Un día me envalentoné y le dije que tenía la voz muy bonita. Y él me respondió que yo también. Después nos quedamos callados y en esos segundos de silencio comprendí que yo podía ser capaz de sentir algo por alguien, a pesar de que desconociera aún si había sido Miguel María o algo vinculado solo a mí. Aquella noche, tumbada boca arriba en la cama, llamé y colgué 7 veces hasta que por fin lo identifiqué al otro lado del teléfono. Entonces le pregunté por el horario de trenes a Madrid, después a Salamanca y por último a Vigo. Miguel María López me respondía con profesionalidad, pero a veces se reía mientras buscaba los datos porque aquello debía de resultarle divertido. Miguel María López siempre me nombraba. Me decía: espera un momento, Irune. Enseguida le facilito la información, Irune. Y yo le esperaba.
Miguel María López podía poner el mundo a mis pies. Podía reservar billetes, cerrar trayectos, sugerir combinaciones hasta Lisboa, o París, o Berlín, o Moscú. Miguel María López era el operador más amable con el que nadie hubiera hablado jamás. Su vida parece estar en pausa, bloqueada por miedos e inseguridades, por la tristeza. Aunque lo bonito de esta historia es que incluso a través de la densa niebla nos permite vislumbrar a una persona honesta, luchadora, idealista y soñadora. Sin duda, Irune es la última romántica. Con este libro, la autora nos muestra que siempre hay una pequeña posibilidad de cambio, que siempre hay una esperanza. Chani Rodríguez nació en Llodio en 1977. Es periodista, guionista y escritora. Lleva años publicando novelas, relatos y también cómic. Entre sus libros están Lo que será de nosotros, Agosto, La seca o Si quieres puedes quedarte aquí. Los últimos románticos, publicada en 2020, tuvo muy buena acogida. Ganó el premio Euskadi de literatura en castellano y también se ha traducido a varios idiomas. Además, fue adaptada al cine por el director vasco David Pérez Sañudo. Que por cierto, nada más terminarme el libro, lo primero que hice fue ver la película. Y venía de estar tan inmersa en el libro que no pude evitar compararlo todo. Le saqué fallos, eché de menos matices y fui algo injusta, porque en pantalla necesariamente se transforman. Más allá de los premios o las traducciones, lo que a mí me interesa es que en su obra trata temas tan importantes como la comunidad, la soledad y las segundas oportunidades. Precisamente hay una frase suya en una entrevista que lo resume todo. Existe el cambio constante, vamos cambiando, nuestro entorno, nuestras circunstancias van cambiando y de los cambios surgen las oportunidades. Y hasta aquí la hora azul de hoy. Gracias por quedarte al otro lado y por escucharme. Ojalá este libro te pueda acompañar como me ha acompañado a mí durante estos días. Ojalá este rato haya sido para ti ese ruido al otro lado de la pared. Y ahora sí, me despido con un último fragmento. Hasta la próxima. Cuídate. Me tumbé en la cama y sentí algo similar al eco de un dolor que no se ha dado. La regla no me bajaba y acumulaba un retraso de 6 días. Sé que si pudiera hablar con Paulina, si pudiera entrar en su casa, sentarme en su sofá orejero y hablarle sin apartar la vista de la televisión, ella me diría que no me preocupara, que eran los nervios. Yo le respondería que quizá fuera por la menopausia, que tenía 40 años. No podía haber ido todo tan rápido, lamentaría. Como un poco de bizcocho me diría, y se reiría, como quien te dice que qué pensabas de la vida. Después de la risa vendría el silencio, y por fin, aunque no la miraría, sabría que me estaba observando, que retorcía el silencio en una interrogación que busca saber por qué no había tenido hijos, por qué no tenía pareja, por qué me había quedado tan sola.
Entonces yo le habría dicho que se me había hecho tarde. Me habría levantado del sofá y enfilado el pasillo, con la vista puesta en los adornos de escayola que embellecían el rodapié, hasta la puerta. Se había hecho tarde. Codo con codo al caminar, vamos contentos para luchar y juntos compartir las alegrías y el dolor. Wow, si tengo una desilusión o cuando sufro por un amor, mi amigo siempre está para ayudarme a olvidar. Y no habrá, no llegará nada que nos haga cambiar. La adversidad podrá llegar y juntos iremos también. Codo con codo al caminar, los dos unidos en nuestro afán y nuestra amistad nunca jamás se romperá. Wow, si tengo una desilusión o cuando sufro por un amor, mi amigo